Gobierno de Nuevo León. El Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de la Secretaría de Educación en el Estado y en coordinación con el Departamento Técnico de Educación Secundaria, te invitan a compartir esta cápsula educativa, realizada como una herramienta más para el fortalecimiento de tu formación en la escuela secundaria. El contenido de esta cápsula educativa corresponde a la asignatura de Lengua Materna Español, primer grado, y los referentes del programa de estudio son la práctica social del lenguaje, escritura y recreación de narraciones, que pertenece al ámbito de literatura, y el tipo de texto a trabajar será el narrativo. El aprendizaje esperado dice: escribe cuentos de un subgénero de su preferencia. ¿Están listos? ¡Iniciamos! Te contaré una historia sobre un importante escritor de ciencia ficción. Isaac Asimov nació en Rusia, pero creció y se formó en Estados Unidos debido a que su familia decidió emigrar cuando él era muy niño. En ese país, sus padres tenían una tienda de dulces y revistas. En ella, Isaac Asimov conoció los cuentos de ciencia ficción y comenzó a leerlos. Fue tal su gusto por la ciencia que estudió ingeniería química. Posteriormente se doctoró en bioquímica y fue profesor en la Universidad de Boston por muchos años. En la edad adulta, su afición por la literatura creció y fue cuando decidió renunciar a la docencia para dedicarse a escribir narraciones de ciencia ficción, las cuales han sido recopiladas en antologías o compilaciones para el disfrute de todo el público. Ahora reflexionemos. Cuando era niño, seguramente Isaac Asimov nunca se imaginó el gran escritor que sería algún día. ¿Crees que a ti o a alguno de tus compañeros les podría suceder algo parecido? ¿Por qué? Veamos. Muchas personas suponen que crear cuentos y novelas es una actividad exclusiva de escritores profesionales con una inteligencia e imaginación prodigiosas. Sin embargo, en algún momento de la vida hemos jugado a ser el personaje de una historia inventada por nosotros mismos o por alguien más. Estas historias giraron alrededor de un tema o situación, ya sea un viaje al espacio o un misterio que resolver, y se desarrollaron en lugares imaginarios y en tiempos y circunstancias diferentes a los reales. Este proceso de creación que seguramente practicaste en la infancia es similar al que siguen los escritores de cuentos y novelas. La diferencia es que ellos lo hacen de manera formal. A partir de una idea desarrollan una historia que van construyendo con personajes, situaciones, lugares y tiempos, procurando que sus narraciones se desarrollen de forma ordenada, lógica y coherente. Escribir cuentos te permitirá experimentar tus capacidades creativas, conocer más características del género literario y continuar fortaleciendo tus habilidades lectoras. Antes de comenzar esta experiencia creativa, recuerda que la escritura de un texto narrativo implica la creación de una historia formada por situaciones que se entrelazan a lo largo de cierto tiempo y en las cuales participan o se ven involucrados diversos personajes. Ahora es importante planear el texto con el objetivo de tener claro lo que vas a escribir. Primero, determina el subgénero y escoge el tema, el cual debe relacionarse con el subgénero elegido y con las características del mismo. Después, plantea una situación a partir de la cual pueda desarrollarse la trama. Este conflicto debe estar vinculado con un subgénero, lo que te permitirá emplear los recursos narrativos propios del subgénero y crear las emociones adecuadas. Por ejemplo, en las historias de terror, producir miedo, y en las de acción, sorpresa. Posteriormente, decide los acontecimientos que conforman el planteamiento, el conflicto, el clímax y el desenlace. En el planteamiento, que generalmente sucede al inicio, se presentan el protagonista y los personajes en la historia. En el conflicto y clímax, conocemos a qué dificultad se enfrentan, así como la manera de actuar del protagonista y los personajes ante el conflicto, las acciones que realizan para resolverlo. Conocemos también cuál es el suceso de mayor tensión y los resultados que obtienen con sus acciones. En el desenlace nos enteramos cómo termina la historia y podemos saber si la historia cambia cuando se resuelve el conflicto.
Ahora es momento de que definas los personajes principales y secundarios, sus características físicas y psicológicas. También debes determinar el tipo de personaje, su nombre, su edad, su entorno familiar y social, lugar donde vive, complejos, autoestima, cómo se expresa, qué hace en su tiempo libre, en fin, todo lo que define a un personaje. Continúa por decidir el tipo de narrador que usarás. Para ello te sugerimos que escribas un pequeño fragmento utilizando los distintos tipos de narradores para que te ayude a elegir cuál cumple con lo que quieres transmitir. Enseguida selecciona el espacio y el ambiente. El espacio puede ser en el campo, en la ciudad, en una nave espacial, tal vez en otro planeta. El ambiente puede ser de abandono, preocupación, alegría, miedo, intriga. Tú eres el que decide. Con todo esto has llegado al momento de escribir el borrador de tu cuento. Usa nexos temporales y frases adverbiales, sinónimos y pronombres. Además, revisa la ortografía y la puntuación. Por último, escribe la versión final de tu cuento. Al escribir una narración, es necesario precisar el momento en que ocurre cada acción y la causa que la produce. Para lo primero puedes usar los nexos temporales, ya que te permiten indicar el orden en que ocurren las situaciones y el momento exacto. Para lo segundo, se usan las frases adverbiales, que indican la causa. Recuerda que los nexos temporales son palabras o frases que se usan para relacionar oraciones. Se caracterizan por indicar el tiempo. Existen 3 tipos de nexos temporales. De anterioridad. Hablan sobre lo que pasó antes de otro hecho. Primero, antes que, antes de, previo a, en primer lugar. De simultaneidad. Hablan de los hechos que pasaron al mismo tiempo. Mientras tanto, mientras, al mismo tiempo. De posterioridad. Hablan de una acción que sucedió después de otra. Después, luego, posteriormente. A continuación, las frases adverbiales son expresiones que desempeñan el papel de un adverbio, ya que modifican al verbo y al adjetivo. Se caracterizan por no tener género ni número. Algunas frases adverbiales son dado que, pues, ya que, a causa de que, puesto que, en virtud de que, en razón de que, debido a que, por qué. Ahora bien, para escribir un primer borrador de tu cuento, considera los criterios del siguiente ejemplo. Que el título tenga relación con el texto y el subgénero. Contrasta el planteamiento con el conflicto y verifica que se relacionen. Revisa que el conflicto se genere de manera natural. Analiza los recursos empleados propios del subgénero. Usa el guión para introducir los diálogos. Ofrece pistas que conduzcan al desenlace. Usa nexos temporales y o frases adverbiales. Por ejemplo, después, antes de que. Usa sinónimos y pronombres para evitar repeticiones. Los sinónimos son palabras que tienen un significado muy similar o parecido. Por ejemplo, compañeros por colegas o amigos. Hombre mayor por hombre maduro. Por su parte, los pronombres son palabras que hacen referencia al sustantivo sin tener que mencionarlo, por lo que pueden usarse para sustituirlo. Por ejemplo, Daniela por ella. Revisa la ortografía y la puntuación. Recuerda que los signos de puntuación en los textos narrativos permiten darle sentido al escrito, con el propósito de que sea comprensible y no tenga diferentes interpretaciones. Llegó el momento de escribir el cuento que planeaste. Retoma todo lo que sabes y haz uso de toda tu creatividad. Para esta actividad, vamos a seguir el siguiente esquema para que facilite tu labor creativa. Comienza por elegir un título para tu cuento. Puedes iniciar a la manera clásica de Había una vez. Continúa por mencionar al protagonista del cuento y sus características. Después describe cómo es el lugar donde se desarrolla la historia. Prosigue con la explicación del problema al que se enfrentará el protagonista. Sigue la trama explicando las proezas por resolver el problema, para finalmente contarnos el desenlace del cuento. Recuerda que es muy importante que leas cada párrafo que escribiste para verificar que es comprensible. Puedes solicitar a un compañero o a alguien de tu familia que te ayude a revisar tu cuento para que haga comentarios sobre la trama, los espacios, el ambiente y los personajes. Por último, escribe la versión final del cuento. Para finalizar, te propongo un reto muy sencillo.
Puedes llevarlo a cabo en forma individual o en colaboración con algunos de tus compañeros. Toma como guía esta cápsula y las notas que tu maestro te proporcione sobre el tema. El reto es que escribas un cuento del subgénero de tu preferencia. Elige el subgénero y el tema del que te gustaría hacer tu cuento. Plantea una trama coherente, compuesta por acontecimientos que generen incertidumbre de acuerdo al subgénero. Utiliza nexos temporales y frases adverbiales para expresar la temporalidad y causalidad. Emplea sinónimos y pronombres para evitar repeticiones. Desarrolla personajes, espacios y ambientes en función de la trama. Utiliza voces y recursos narrativos para crear emociones en los lectores. Claro está, revisa la ortografía y puntuación en tu cuento. Puedes utilizar el esquema que te propusimos. Por último, elabora un portador para publicar los textos escritos. ¡Listo! ¡Terminamos! Esperamos que el contenido desarrollado les haya sido de gran ayuda. Nos encontramos próximamente con más cápsulas educativas. Los materiales expuestos en esta cápsula son con fines educativos y gratuitos. Se respetan y reconocen los derechos de autor.